Samuel, primera de Samuel, capítulo 30, el versículo 6, y que dice así. ¿Ya está? ¿Lo encontramos? Bien, dice así. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Bueno, esta es una historia muy bella, muy hermosa, de algo que aconteció a David y a sus hombres, y por supuesto a sus familias. Yo les voy a contar y después vamos a meditar algunos versículos, porque si no tendríamos que leer todo y son muchos. Acá pasó un problema que gracias a Dios se pudo solucionar de alguna manera. Resulta que David estaba merodeando, ¿sí? Con sus hombres, que eran 600, y los filisteos le habían dado una ciudad, un lugar para que puedan acampar, porque él andaba de acá para allá. Esa ciudad se llamaba Siclag, Siclag, se llamaba de esa manera, y él estaba, Siclag, exactamente, y él estaba merodeando por ahí, andaba haciendo excursiones de tipo guerrera, digamos así, y cuando regresa a ese lugar donde tenían el campamento, se encuentran con la triste noticia de que los amalecitas habían atacado el campamento y se habían llevado cautivas a todas sus familias, a sus mujeres, a sus hijos, y se encontraron en un momento de desesperación, ¿no es cierto? El campamento estaba todo quemado y se habían llevado cautivas a todas las familias. Como hemos leído en el versículo 6, sus hombres, el pueblo, dice, habían hablado de apedrearlo, se angustiaron en mucho, hablaron de apedrearlo, pero él se fortaleció en el Señor, buscó la guía del Señor, oró, ¿sí? Dios le contestó y salió en busca, ¿sí?, de sus familias para rescatarlo de manos de los amalecitas. Recuerden que les dije que eran 600, pero cuando llegaron a un lugar donde hay un torrente es un río muy caudaloso, 200 se quedaron, ¿sí?, porque estaban cansados del camino, y él con 400 hombres cruza el río, se encuentran con un esclavo egipcio que era un esclavo de uno de los amalecitas, que lo había echado porque estaba enfermo, muy debilitado el hombre, les da de comer, lo reaniman, y el hombre cuenta dónde estaba el campamento, en fin, y a precio de su vida, o sea que no lo mataron, él pudo contar todo, y gracias a Dios David, cuando los ataca, los vence y se trae a toda su familia un gran botín, los reparten entre todos, y en fin, y pasan algunas cosas. Hasta ahí más o menos lo que yo les quería contar. Pero yo quisiera ahora que meditemos un poquito, detalladamente en algunos puntos nada más de esta historia. En el versículo 6 dice que David se angustió mucho. Yo quisiera hoy pararme un poquito en esto, ¿no? Se angustió, claro. Dice que se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Yo creo que esa angustia vino por la incomprensión de parte de los amigos de él. Estos hombres eran hombres valientes y eran hombres inteligentes también, ¿sí?, que estaban con él hacía ya un tiempo. No podía entender cómo hablaban de apedrearlo. Claro, lo que pasa es que él era el responsable de ellos y de toda esa familia. Él era el líder, era el jefe de todos ellos. Entonces todas las familias habían sido secuestradas, no tenían noticias de ellos. Pero qué lindo que es esto que acabamos de leer, que dice: pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Esa fortaleza que viene de Dios, ¿Entendemos esto? Se fortaleció. Él se encontró con un problema, ¿sí? Entonces dice que toma fuerza, se fortalece en Dios. Pero yo me puse a meditar un poquito.
en esto que le pasó a David. Yo pienso, y usted le ruego que medite conmigo, ¿no sería este problema? ¿No sería este el juicio de Dios por haberse unido a los filisteos? ¿Qué le parece? ¿No sería este el juicio de Dios porque Él se unió a los filisteos? No hay duda que David se dio cuenta de eso, no hay duda, ¿no? Y buscó, como dijimos, la fortaleza de parte de Dios. Yo estoy pensando en esto, ¿no? David era el rey de Israel, todavía no gobernaba, pero era el rey. Ustedes recuerdan, o así rápidamente, seguramente que David también lo estaba recordando cuando sucedió esto, y creo que no se olvidó nunca en su vida, el día que fue ungido por el profeta Samuel, ¿sí? Cuando llegó a su casa, ¿sí? Y de todos sus hermanos, él fue el escogido de Dios, ¿sí? Y ahí lo ungió Samuel como rey. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese momento, cuando ese aceite que llevaba el profeta es derramado sobre él, dice que a partir de ese momento el Espíritu de Dios estuvo sobre David. ¿Bien? Ahora bien, a partir de ese momento la vida de David cambió. Él tenía la unción de Dios, ¿cierto? Tenía la unción de Dios y en su vida. Bueno, por motivos que sabemos, o el que no lo sabe, no tengo el tiempo de contarlo, el rey Saúl de ese momento tenía una envidia tremenda, por lo que era David, por lo que hacía David, cómo se comportaba David valientemente, luchaba, trabajaba para el Señor, y el rey Saúl estaba muy envidioso, y lo único que atinó David a hacer, que me parece bien, por supuesto, porque él tenía que preservar su vida, escaparse. Tuvo oportunidades de matarlo a Saúl, sin que Saúl se diera cuenta, pero él no quiso hacer nada porque entendía que Saúl era todavía el rey y era el ungido de Dios, ¿sí? Pero que se haya escapado, me parece que está bien, de una manera tenía que preservar su vida. El problema es, ¿sí?, que él se unió, ¿no?, con los filisteos. Los filisteos siempre han sido y siguen siendo actualmente, aunque no está la nación de Filistea como nación, siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué tenía que hacer David, ¿sí?, con esa clase de gente, ¿sí? Como les dije recién, él tenía la unción de Dios sobre su vida. Él era el rey, a pesar de no estar coronado y todo lo demás. Y no hay duda, por lo menos pienso yo, que esto fue algo manejado por Dios para que él entendiera el juicio de Dios, ¿sí? La Biblia dice, en una de las epístolas que escribió Juan, dice: ustedes tienen la unción del Santo y saben o conocen todas las cosas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que tenemos la unción de Dios, que sabemos todas las cosas. Todo lo sabe Dios, pero se está refiriendo que nosotros sabemos las cosas que son buenas, todas, y todas las cosas que son malas. David también tenía esa unción y se equivocó evidentemente a unirse con los filisteos. Y no tuvo más remedio que pasar por esta prueba. Pero, como les decía recién, si hay algo que tenía David, era la unción, y tenía el discernimiento de saber de lo que él hizo estaba mal. Se dio cuenta, se fortalece en Jehová su Dios. Con él estaba el sacerdote Abiatar, le pide consejo, y qué bueno que es siempre buscar la guía del Señor por medio de alguien, en este caso Abiatar, que era el sacerdote, y él le da el éfod, que era la manera de comunicarse con Dios en ese momento. Yo creo que era la oración. David oró, buscó la guía del Señor. Ahí entiende, se fortalece en el Señor, porque Jehová mi fortaleza es,
dice él, ¿no? Entonces se fortaleció en el Señor, buscó del Señor, buscó consejo, buscó la guía porque tenía la unción del Santo, ¿m? Y entendió lo que había pasado, tuvo el suficiente discernimiento, ¿sí? Se dio cuenta de eso y buscó, como le dije, la fortaleza de parte de Dios, tenía la unción y pudo salir adelante. Dios le dijo que ciertamente yo voy a estar con vos, salí adelante y vas a vencer. Si hay algo o alguien que te persigue, sí, porque puede haber alguien que te persiga, puede haber alguna circunstancia que te está persiguiendo, puede pasar muchas cosas en nuestras vidas, puede pasar que alguien me persiga, puede ser que algo me persiga, una incertidumbre, un temor, una lucha, una prueba. Por favor, quería decirte en este día que no te unas a los filisteos, no te unas. David no tenía que unirse a ellos, David tenía que esconderse hasta que pasara todo y Dios lo iba a enaltecer y lo iba a sacar adelante. Él ya estaba ungido como rey, tarde o temprano iba a ser el rey. No hacía falta que se uniera con los filisteos, ¿sí? Gracias a Dios por el discernimiento de David y también el discernimiento que usted y yo tenemos de parte del Señor para saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Entonces, si alguien te está persiguiendo, por favor no te unas a los filisteos. Mejor escondete por un tiempo, escondete ¿dónde? Escondete en la oración, en la intimidad con Dios, ¿sí? Y Él te va a dar la salida y te va a dar la solución. Porque, ¿sabes qué? Tengamos cuidado, porque puede haber juicio de parte del Señor y después va a ser difícil. Ojalá tengamos el discernimiento de David. Damos gracias a Dios. El versículo 7 y 8, vemos cómo él consultó a Dios ante cualquier circunstancia. Por eso no tenemos que tomar decisiones apuradas en la vida, ¿sí? Sino, antes de cualquier decisión que tomemos, tenemos que confiar, buscar al Señor en oración. Dios es como que le dice sí, como que le da permiso. No salió algo, mi familia se llevaron todo, no buscó venganza, no. Se fortalece y buscó al Señor, y aprendió que no tenía que unirse a los filisteos. Ese fue el problema. Pero Dios tuvo misericordia, porque como vemos más adelante, Dios lo ayudó, ¿sí? Porque ninguno de la gente, de los seres humanos que los amalecitas robaron, ninguno sufrió ningún daño. Antes pasaron algunas cosas, antes de la victoria. Y claro, si te equivocaste, vas a tener que luchar, ¿sí? Si te equivocaste, vas a tener que... Y salió adelante, salió con todo su ejército, 600 hombres muy valientes, hasta que se encontraron con un obstáculo. En la vida nos vamos a encontrar siempre con algún obstáculo que nos va a impedir avanzar. Ese obstáculo era el torrente, era ese río terrible, tumultuoso, un torrente es un río que tiene unas corrientes muy fuertes y muy difíciles de poder pasarlo. Ahí nos cuenta acá que 200 cansados del camino no pudieron avanzar. No todos podemos a veces cruzar los torrentes, no todos tenemos la misma fuerza. Bueno, él siguió adelante, ellos se quedaron cuidando, ahí quedando en la retaguardia, ¿sí? Y él siguió adelante, siguió avanzando con el resto de los hombres, gloria a Dios, y qué difícil que habrá sido, ¿sí? Bueno, acuérdense que siempre nos vamos a encontrar con algo que nos impide llegar, pero hay que avanzar, hay que seguir adelante. Cruzaron, se encontraron con este hombre egipcio que les conté. Él les dijo dónde estaba el problema, la circunstancia, todo lo que estaba pasando y lograron vencer. Fueron, lucharon, huyeron todos, ¿sí? Todos los amalecitas pudieron rescatar, ¿sí? a todas sus mujeres, sus hijos. Y mire qué pasó, qué interesante. Y ya terminamos. Mire lo que pasó. Lograron, ¿sí? Lograron rescatar a todos, pero además lograron una gran bendición, la bendición del rescate, pero también lograron traerse, tener un gran botín, un gran botín, ¿no?
Y bueno, entonces había que repartir el botín. Y nos cuenta acá, se lee después este pasaje, que había algunos malvados y perversos que dijeron, porque David quería repartir a todos por igual. No, los 200 que se quedaron, no, son unos cobardes, lo hacemos entre nosotros, pero David no quiso eso. Y él dijo, la bendición, el botín se va a repartir por partes iguales. La bendición, hermanos, es para todos, ¿sí? Algunos no pueden avanzar, no pueden cruzar, pero se quedan orando. Y él dijo a David, también los que cuidan el bagaje tienen parte del botín, ¿sí? Ellos se quedaron allá atrás cuidando el equipaje, el bagaje, todo lo que estaba haciendo peso, ¿sí? Y esto nos pasa muchas veces, ¿sí? Algunos no tenemos las fuerzas suficientes para poder cruzar, pero gracias a Dios que también hay hombres y mujeres fieles y valientes que tienen la fuerza suficiente. Hoy podemos nosotros cruzar el torrente para encontrar la bendición. Algunos no van a poder. Esto que nos está pasando hoy en día es algo parecido a eso. Algunos podemos seguir adelante, otros no podemos, pero gracias a Dios que tenemos al Señor que nos ayuda, gracias a Dios que tenemos a los hermanos que oran por nosotros, son esos que oran y que claman, y bueno, tenemos que seguir así. Quizás hoy yo puedo cruzar, hoy tengo ánimo, pero mañana no sé, pero espero que por ahí mañana me quedo en la otra orilla del torrente, no voy a poder avanzar, ¿ven? Pero tengo la plena seguridad que usted va a estar conmigo, usted va a poder y va a orar y yo voy a orar por usted para que Dios lo bendiga. Bueno, damos gracias al Señor, ¿sí? Esto es todo, que Dios los bendiga mucho. Acuérdese, fortalézcase en el Señor, busque siempre del Señor, ¿sí? No tenga miedo si alguno habla de apedrearlo. A veces la gente no entiende, ¿sí? A veces la gente no entiende. Por eso fortalézcase en el Señor, ore, busque la guía del Señor y avance, ¿sí? Y si encuentra algún obstáculo, cruce, y si no puede, tranquilo, que siempre va a haber alguien, que va a estar clamando y orando por usted. La bendición fue grande, la bendición fue rescatar a toda la gente y lograr un botín enorme, y ese botín es las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros y es para todos igual. Que Dios les bendiga. Me encomiendo como siempre, mis amados hermanos, a sus fieles y maravillosas oraciones. Los amo entrañablemente en el amor del Señor. Dios los bendiga mucho. Amén.